El vestido de novia pesa más que ella. Isabel de Francia, de 6 años, apenas puede caminar bajo el peso de las joyas de seda dorada mientras cientos de velas titilan contra las vidrieras góticas de la Catedral de San Pablo. El órgano retumba en los salones de piedra mientras nobles de 2 reinos observan a una niña recién casada acercarse al altar donde un hombre de 29 años espera para convertirla en su reina. En los próximos minutos, descubrirán la aterradora verdad sobre la víctima política más joven de Europa, una evidencia que los cronistas medievales intentaron ocultar durante siglos, sobre lo que realmente sucedía tras los muros de los palacios cuando los niños se convertían en peones de los juegos reales. Pero esto es lo que lo hace aún más inquietante, no se trataba de una antigua práctica bárbara de tierras lejanas. Esto era Londres. Esto era Francia. Esto era el apogeo de la civilización medieval, y lo que estoy a punto de revelar destrozará por completo su comprensión de cómo la realeza europea trataba a sus propios hijos. 9 de noviembre de 1389, el Palacio del Louvre resuena con gritos, pero no de parto. El rey Carlos VI de Francia está viviendo otro episodio. Está convencido de que es de cristal, de que un solo toque lo hará añicos. Se ha ordenado a los guardias del palacio que se mantengan alejados mientras el rey se esconde en los rincones, gimiendo que enemigos invisibles lo persiguen por sus propios pasillos. En otra ala del palacio, la reina Isabel de Baviera da a luz a su 4ª hija. Las parteras intercambian miradas preocupadas, otra niña, otra boca que alimentar, otra herramienta política que afilar y canjear cuando llegue el momento. La llaman Isabelle, y desde su primer aliento no es una niña, es moneda de cambio. Piénsalo un momento. Aunque tu mayor preocupación a los 6 años podría haber sido aprender a leer o hacer amigos, Isabelle estaba siendo educada como un tratado viviente. Sus juguetes no eran simples muñecas, eran cortes en miniatura donde practicaba ceremonias diplomáticas. Sus cuentos para dormir no eran cuentos de hadas, eran lecciones de política. Pero para entender cómo una niña de 6 años terminó casada con un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre, necesitamos exponer el núcleo podrido de la familia real francesa. El rey Carlos VI, Carlos el Loco, no siempre había estado loco. A los 24 años, algo se quebró durante una campaña militar. En un momento estaba al mando de su ejército, al siguiente, atacaba a sus propios hombres, convencido de que eran asesinos. Los episodios se sucedían en oleadas, a veces permanecía lúcido durante meses, actuando como el rey culto que Francia necesitaba, luego, sin previo aviso, se desnudaba y corría aullando por el palacio, olvidando su propio nombre o, peor aún, olvidando que tenía esposa e hijos. La medicina medieval no tenía respuestas. Los médicos lo intentaron todo, desde sangrías hasta exorcismos, nada funcionó. Francia estaba gobernada por un loco, y los oportunistas rondaban como buitres. Isabel de Baviera, la madre de Isabel, era la principal depredadora. Donde otros veían tragedia en la locura del rey, ella veía oportunidades, más poder, más oro, más amantes. Los cronistas, personas pagadas para adular a la realeza, ni siquiera podían ocultar su disgusto. Uno escribió que Isabel se preocupaba más por sus joyas que por sus hijos, más por sus placeres que por sus oraciones. Otro afirmaba que tuvo al menos 3 amantes mientras el rey sufría sus episodios, a veces entreteniéndolos en habitaciones contiguas a donde Carlos VI se encontraba retenido. Esta era la mujer que criaba a Isabelle. Este era su modelo de maternidad. El Louvre de la infancia de Isabelle era un laberinto de conspiraciones. 2 facciones, los Armagnacs y los Borgoñones, luchaban por el control del rey loco. Los intentos de asesinato eran frecuentes, el veneno era un temor constante. Los niños nobles no jugaban en jardines, jugaban en patios fortificados con guardias vigilando las flechas de las ballestas. Isabelle aprendió a reconocer la locura de su padre antes de aprender a leer, la forma en que sus ojos recorrían la habitación, el temblor de sus manos, el repentino silencio que indicaba que todos debían evacuar antes de que comenzara la violencia. Tenía 4 años cuando vio por primera vez a su padre intentar matar a su madre, convencida de que Isabelle era un demonio enviado para robarle el alma. Pero aquí está el detalle que los historiadores no quieren que sepas: la corte francesa llevaba un meticuloso registro de gastos, y oculta en esos polvorientos libros de contabilidad se encuentra una desgarradora anotación de 1394. Cuando Isabel tenía 5 años, el Tesoro Real pagó la instalación de rejas de hierro en las ventanas de su dormitorio, no por decoración, ni por seguridad contra amenazas externas, sino porque una princesa de 5 años había intentado saltar.
Incluso a esa edad, la muerte parecía preferible a la vida. El trauma de la infancia fue solo una preparación para lo que vino después. En 1395 llegaron mensajeros de Inglaterra con una propuesta que resolvería los problemas de Francia y crearía una vida de pesadillas para una niña. Ricardo II de Inglaterra estaba desesperado, su primera esposa, Ana de Bohemia, había fallecido, dejándolos sin herederos ni aliados. Sus nobles estaban inquietos, su tesoro estaba vacío por la constante guerra con Francia. Necesitaba paz, dinero y todo de inmediato. El Consejo francés vio la oportunidad de comprar casi 30 años de paz con oro inglés, todo por el precio de una niña de 6 años. Las negociaciones se tornaron trágicas, hasta convertirse en un auténtico desastre. Hombres adultos con túnicas de terciopelo se sentaban alrededor de mesas de caoba, regateando por una niña como mercaderes en un mercado de esclavos. Los embajadores ingleses se mostraron reacios a aceptar la edad de Isabel, incluso para los estándares medievales. 6 años era sorprendentemente joven, la mayoría de las novias reales tenían al menos 12 años, edad suficiente para sobrevivir al parto. Los negociadores franceses tenían un contraargumento escalofriante: aceptar a Isabelle joven significaba que Richard podría moldearla según sus preferencias. Crecería conociendo únicamente las costumbres inglesas, únicamente los deseos de Richard, sería, en sus palabras, más completamente suya. Estaban hablando de acoso sexual, un acoso sexual sancionado por el Estado y negociado internacionalmente contra una niña de 6 años. Los ingleses querían inspeccionarla primero, como si fuera ganado. Los cortesanos franceses exhibieron a Isabelle ante la delegación. Examinaron sus dientes, su postura, su cabello, la hicieron caminar de un lado a otro para asegurarse de que no tuviera deformidades. Se escuchó a un lord inglés comentar que maduraría maravillosamente. Tenía 6 años. El acuerdo final se cerró en el verano de 1396. Francia proporcionaría 800.000 libras, una suma equivalente a casi 2 años de ingresos reales ingleses, a cambio de una tregua de 28 años y la devolución de los territorios franceses capturados. Pero guardaron el detalle más cruel para el final: el contrato matrimonial conservado en los archivos nacionales ingleses contiene una cláusula que los historiadores modernos suelen pasar por alto. Esta especifica que, si bien el matrimonio no se consumaría hasta que Isabel alcanzara la mayoría de edad, Ricardo tendría todos los demás derechos de un esposo de inmediato. ¿Cuáles eran esos derechos? El derecho a controlar dónde vivía, qué aprendía, a quién podía ver, el derecho a compartir su lecho, porque la nobleza medieval creía que las jóvenes novias debían acostumbrarse a la presencia de su marido, el derecho a la autoridad absoluta. Para 1540, tan solo 4 años después del accidente, Enrique había ejecutado a su segunda esposa, anulado su matrimonio con la tercera y ya buscaba a su cuarta esposa. La joven Catalina Howard le llamó la atención, una joven de unos 17 años, comparado con sus 50. El contraste debió de ser grotesco. Allí estaba un rey tan obeso que necesitaba sirvientes para subirlo a su caballo, persiguiendo a una adolescente que, según se decía, encontraba sus insinuaciones tan repulsivas que necesitaba vino para soportar su lecho. Esperen a ver qué sucede cuando esas heridas finalmente se infectan. El año 1542 marcó un punto de inflexión terrible. Las úlceras, que habían sido manejables, aunque repugnantes, durante 6 años, empeoraron repentinamente. Las notas del Dr. Vicar describen un cambio en el color y el olor de la secreción: donde antes era pus blanco amarillento, se volvió verde y luego marrón. El olor evolucionó de simplemente fétido a algo que los testigos describieron como el hedor de la muerte misma. El peso de Henry se disparó durante este periodo. Incapaz de hacer ejercicio debido al dolor de pierna, y comiendo constantemente para distraerse de su sufrimiento, pasó de pesar 127 kilogramos a más de 159 kilogramos. Su armadura de 1540, conservada en la Torre de Londres, muestra una cintura de 122 centímetros. Para 1545, se tuvo que encargar una nueva armadura con una cintura de 137 centímetros. Piénsenlo, 137 centímetros es más grande que el ancho de la mayoría de los refrigeradores modernos. El palacio tuvo que modificarse para acomodar la nueva corpulencia del rey. Se ensancharon las puertas, aún se pueden ver las marcas de la construcción en Hampton Court. Los pisos se reforzaron con vigas adicionales después de que el peso del rey causara un hundimiento peligroso. Se construyeron sillas especiales con brazos desmontables porque Enrique ya no cabía entre ellas. Pero no solo los muebles requerían modificaciones.
La rutina diaria del rey se convirtió en una elaborada representación diseñada para ocultar su deterioro. Lo vestían mientras yacía en la cama, un proceso que requería 4 sirvientes para manipular sus enormes extremidades. Se instalaba un sistema de poleas y eslingas para erguirlo. Luego lo trasladaban a una silla de ruedas, aunque esto se ocultaba cuidadosamente de la vista del público. Tengo 2 revelaciones impactantes más sobre su muerte y el encubrimiento posterior, pero primero asegúrate de suscribirte, porque tengo una serie completa sobre las conspiraciones Tudor que los historiadores no quieren que conozcas. Pulsa la campana para no perderte la explosiva verdad sobre la ejecución de Ana. La transformación física fue acompañada por un deterioro mental igualmente inquietante. Para 1544, los cortesanos reportaban comportamientos que trascendían el simple mal humor y rozaban la locura. Enrique mantenía conversaciones enteras con personas que no estaban presentes. Se le vio discutiendo con su difunto padre, Enrique VII, defendiendo su gasto del tesoro real. Llamaba a gritos a su madre, Isabel de York, quien había fallecido cuando él tenía tan solo 11 años. Lo más inquietante eran sus interacciones con los fantasmas de sus víctimas. Múltiples testigos afirmaron haber visto al rey detenerse repentinamente a mitad de una frase durante un acto de estado, palideciendo mientras miraba al vacío. Susurraba, no, ahora no, o, déjenme, antes de estallar de ira contra sus confundidos consejeros. Un relato detallado del embajador francés describe a Enrique gritando a una silla vacía, ordenando a Ana Bolena que dejara de reírse de él. La paranoia del rey alcanzó cotas insospechadas. Llegó a la convicción de que sus sirvientes intentaban envenenarlo con las vendas de sus piernas. Exigía que le trajeran los vendajes empapados en pus para inspeccionarlos, oliéndolos con recelo antes de permitir que los quemaran. Contrataba catadores no solo para sus comidas, sino también para sus medicinas, obligando a los sirvientes a aplicarse primero sus ungüentos en la piel para comprobar si estaban envenenados. Para la Navidad de 1546, Enrique se había convertido en algo apenas reconocible como humano. Los relatos contemporáneos describen una figura imponente erguida en su trono, incapaz de mantenerse en pie sin ayuda. Su rostro se había hinchado hasta casi duplicar su tamaño original, con los rasgos distorsionados por la retención de líquidos. Sus ojos, antes de un azul brillante, se habían vuelto amarillentos e inyectados en sangre, hundidos en profundas bolsas de carne descolorida. El olor que emanaba se había vuelto imposible de disimular a pesar de las toneladas de perfume, la quema constante de incienso y las hierbas frescas esparcidas por el suelo. Los cortesanos se acercaban discretamente a la nariz con pomanders, bolas de perfume, al acercarse al trono. Algunas de las damas más delicadas de la corte se excusaban y vomitaban tras sus comparecencias obligatorias ante el rey. Aquí hay algo que te sorprenderá sobre cómo intentó ocultar su condición. El último retrato de Enrique, el famoso retrato de Viteal que define nuestra imagen actual, encierra un secreto devastador. Cuando la pintura fue radiografiada en 1960 durante la restauración, los conservadores descubrieron que la mano izquierda del rey, que parece sujetar un simple bastón, originalmente estaba pintada sosteniendo algo completamente distinto, un bastón de madera rematado con una calavera humana. Este macabro bastón no era solo una declaración de moda gótica. Enrique estaba tan obsesionado con la muerte que llevaba este recordatorio a todas partes. Golpeaba el cráneo contra el suelo durante las conversaciones, un tic nervioso que ponía nerviosos incluso a sus cortesanos más leales. Se rumoreaba que el cráneo pertenecía a un monje de uno de los monasterios disueltos, aunque algunos murmuraban que pertenecía a uno de sus enemigos ejecutados. El retratista Hans Holbein había pintado con precisión este inquietante detalle. Pero tras la muerte de Enrique, su hijo Eduardo V ordenó que lo cubrieran. El joven rey no soportaba recordar a su padre como el loco obsesionado con la muerte en el que se había convertido. Los registros judiciales de aquellos últimos meses de 1546 pintan una imagen de una corte sumida en el terror. Los cambios de humor de Enrique se habían vuelto tan extremos que los cortesanos desarrollaron un elaborado sistema de alerta. Los pajes señalaban discretamente el estado de ánimo del rey mediante cintas de colores, rojo para la ira, negro para la depresión, blanco para los cada vez más escasos momentos de calma. El rey montaba en cólera ante la más mínima provocación. Un sirviente que estornudó durante una audiencia real fue llevado a rastras para interrogarlo como posible asesino con veneno en polvo. Una dama de compañía que pisó accidentalmente la túnica del rey fue desterrada de la corte y las tierras de su familia confiscadas.
Lo más aterrador de todo fue que Enrique comenzó a ordenar ejecuciones de personas ya fallecidas, tras haber olvidado que las había matado años antes. Un incidente escalofriante ocurrió durante un banquete de Estado en noviembre de 1546. El embajador francés informó que, a mitad de la comida, Enrique se levantó repentinamente, un proceso que requirió varios sirvientes y le causó una agonía visible, y comenzó. Esta bondad, o fue un simple afán de seducción, aún es tema de debate entre los historiadores. Lo que sabemos es que Isabelle poco a poco empezó a confiar en su esposo. Aprendió inglés. Participó en las ceremonias de la corte. Incluso empezó a mostrar afecto por Richard, llamándolo, mi señor tío, un intento infantil de comprender su relación. Ricardo, por su parte, parecía tenerle un cariño genuino. Encargó retratos que los mostraban juntos, él sentado, ella de pie a su lado, con su pequeña mano apoyada en su brazo. Escribió poemas sobre la inocencia y la protección, y castigó con violencia a cualquiera que le faltara el respeto a la reina. Pero no confundan esto con un arco de redención. Un captor amable sigue siendo un captor, un depredador gentil sigue siendo un depredador, y una niña casada bien tratada sigue siendo una niña casada. La vida en la corte inglesa se convirtió en una extraña rutina. Isabelle asistía a actos de Estado donde la exhibían como una mascota exótica. Los embajadores comentaban lo bien entrenada que estaba, como ya podía recitar poesía inglesa e interpretar complejas danzas cortesanas. Tengo 3 revelaciones impactantes más próximamente sobre lo que sucedía con las niñas casadas en las cortes medievales. Pero antes de continuar, si esta historia oculta te resulta tan inquietante como a mí cuando la descubrí, asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. Publico nuevas investigaciones cada semana que exponen las oscuras verdades sobre personajes históricos, y créeme, la historia de Isabelle es solo el comienzo de lo que los libros de historia no quieren que sepas. Nadie mencionó que aún jugaba con muñecas en privado. Nadie dijo que aún tenía pesadillas que la hacían gritar pidiendo un padre a un océano de distancia. Sus mujeres tenían que convencerla para que comiera porque se consumía de nostalgia. Los nobles ingleses estaban divididos en su trato hacia ella. Algunos, al ver la dirección que tomaban los vientos políticos, adulaban a la reina niña. Otros, resentidos por la influencia francesa y la enorme dote que había arruinado a la corona, la trataban con un desprecio apenas disimulado. Un incidente, registrado por un cronista, pero a menudo omitido en las historias sofisticadas, muestra el horror cotidiano de la existencia de Isabelle. Durante un banquete de Estado, un noble borracho hizo una broma grosera sobre cuándo la reina estaría lista para la fecundación. El salón estalló en carcajadas. Isabelle, sin comprender las implicaciones sexuales, pero sabiendo que se burlaban de ella, rompió a llorar y huyó de la mesa. Ricardo mandó azotar al noble casi hasta la muerte, pero no detuvo la cultura que hacía posibles tales bromas. Mientras tanto, en Francia, la situación se deterioraba rápidamente. La locura de Carlos VI se agravó. Las corrupciones de Isabel de Baviera se acentuaron. El país se desplomó hacia la guerra civil. La dote de 800.000 escudos, destinada a asegurar una paz duradera, se gastó en 2 años en los opulentos proyectos de construcción y las fallidas campañas militares de Ricardo. Isabelle recibió cartas de su casa, severamente censuradas por las autoridades inglesas. Respondió: «Dejad que sobrevivan en fragmentos, rezo por todos vosotros cada día». Una carta dice: «Me tratan bien, pero mi corazón sigue con Francia». Otra, más desgarradora, dice: «¿Aún me recuerdas? Me temo que has olvidado a tu Isabelle». Tenía 7 años y ya le preocupaba que la olvidaran. Entonces, en 1399, todo cambió. En el lapso de unos pocos meses sangrientos, el gobierno de Ricardo II, ya de por sí tiránico, se derrumbó. Exilió o ejecutó a muchos nobles. Gobernó sin parlamento. Gastó dinero que Inglaterra no tenía en proyectos que el país no necesitaba. La gota que colmó el vaso llegó cuando se apoderó de las tierras de Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster. Enrique reunió un ejército, el apoyo de Ricardo se desvaneció como la niebla matutina. En agosto de 1399, el rey que se había casado con una niña por poder se encontró prisionero en su propio reino. Pero piensen en lo que esto significó para Isabel. Una mañana se despertó como reina de Inglaterra, al anochecer, era una viuda de 10 años.
Richard fue llevado al castillo de Pontefract, donde, meses después, moriría en circunstancias misteriosas, muerto de hambre, algunos dicen que asesinado con un hacha, otros insisten en que fue envenenado. A Isabelle no se le permitió verlo ni despedirse. La última vez que vio a su esposo, el hombre que había sido a la vez captor y protector, pesadilla y único amigo, se lo llevaban encadenado mientras ella gritaba su nombre. Ahora pertenecía a un nuevo rey, que la veía no como una niña a la que proteger, sino como un problema que resolver. Enrique IV se enfrentaba a un dilema: Isabel seguía siendo reina de Inglaterra ante la ley. La dote francesa se había gastado. Enviarla a casa significaba devolver un dinero que ya no existía, conservarla significaba alojar y alimentar a un recordatorio viviente del régimen anterior. Su solución fue tan cruel como práctica. Isabelle fue recluida en el palacio de Havein. No lo llamaban prisión, era una huésped de honor, pero le prohibieron salir, recibir cartas sin censura y recibir visitas francesas. Durante 3 años, desde los 10 hasta los 13, cuando los niños deberían estar aprendiendo, creciendo y jugando, Isabelle fue una prisionera política en un país extranjero que había asesinado a la única persona que le había mostrado bondad. Las cartas que escribió durante este periodo son desgarradoras. Ocultas en archivos y descartadas por los historiadores como insignificantes, revelan a una niña que pierde lentamente la esperanza. Todos me han olvidado, le escribió a una tía. Hablo a las paredes en francés para no olvidar el sonido. Sueño con mi hogar, pero me despierto en prisión. En otra carta a su padre, le suplicaba. Me dicen que estás enferma de nuevo. Rezo por tu recuperación. Rezo para que recuerdes que tienes una hija en Inglaterra que todavía te quiere. Pero la carta más devastadora nunca se envió. Encontrada escondida en sus aposentos después de que finalmente se fuera, estaba dirigida a Richard. Mi señor, dicen que está muerto, pero no lo creo. Prometiste protegerme siempre. Aún lo espero. Su Isabelle. Una niña de 13 años esperando que un hombre muerto la salvara, eso era lo que había creado la política inglesa. Enrique IV intentó varias soluciones al problema de Isabel. Primero, le propuso que se casara con su hijo, el futuro Enrique V. Ella se negó con una vehemencia que conmocionó a la corte. La tranquila y dócil niña reina había encontrado su voz, y decía: soy la viuda de Ricardo. No me casaré con ningún príncipe inglés. Imaginen el coraje que requirió, una niña de 13 años, prisionera e impotente, desafiando a un rey que ya había asesinado a un monarca. El siguiente plan de Enrique fue más cruel: si no se volvía a casar, permanecería en Inglaterra indefinidamente, como rehén para asegurar la buena conducta francesa. Pero Isabel había aprendido el juego. Enviaba cartas a Francia de contrabando a través de sirvientes comprensivos. Fingió estar enferma para acceder a médicos francófonos que pudieran llevar mensajes. Usó su condición de querida reina para exigir privilegios, y luego los utilizó para construir una red de apoyo. Esta no era una princesa pasiva esperando ser rescatada, era una adolescente que había sobrevivido a 2 reyes y estaba decidida a sobrevivir a un tercero. Finalmente, la corte francesa, presionada por las cartas cada vez más desesperadas de Isabel y con la necesidad de salvar las apariencias, exigió su regreso. Las negociaciones se prolongaron 2 años más. Enrique exigía una compensación por la dote, Francia, por el encarcelamiento de Isabel. De un lado a otro, mientras la juventud de una joven se marchitaba en cautiverio. El descubrimiento provino de una fuente inesperada: el padre desquiciado de Isabel, Carlos VI, tuvo un momento de lucidez. Por un breve y radiante día, la niebla se disipó en su mente. Recordó que tenía una hija en Inglaterra. Recordó que la habían vendido a cambio de la paz, y montó en cólera, aterrorizando incluso a sus superiores. «Traedla a casa», gritó. Y por una vez, la corte escuchó a su rey desquiciado. En 1401, a los 13 años, Isabel finalmente regresó a Francia. Pero la niña que regresó no era la misma que se había ido. Los relatos contemporáneos la describen como una mujer mayor de lo que era, marcada por la melancolía, y lo más revelador, siempre mirando por encima del hombro como si esperara ser capturada. El reencuentro con su familia no fue el feliz regreso a casa que había soñado durante 5 años. Carlos VI no la reconoció, la locura lo había reclamado de nuevo. Para cuando llegó, Isabel de Baviera no vio a una hija, sino a un activo político devaluado.
Aún así, Isabelle estaba en casa, tierra francesa, voces francesas, comida francesa. Por un instante, pudo haber creído que la pesadilla había terminado. Se equivocó. La pesadilla simplemente estaba cambiando de forma. Francia en 1401 era aún más caótica que cuando se fue. La guerra civil entre Armagnac y Borgoña había estallado en pleno apogeo. París cambiaba de manos con frecuencia, cada facción más sangrienta que la anterior. El rey loco era una marioneta, la reina madre estaba abiertamente aliada con los enemigos de Francia. El tesoro estaba vacío, el pueblo moría de hambre. E Isabelle estaba deteriorada y necesitaba rehabilitación. La solución de Isabeau fue rápida y mercenaria. En 1406, concertó el matrimonio de Isabelle con Carlos, duque de Orleans. Era poeta, soñador, cercano a Isabelle en edad y temperamento. Al parecer, fue la primera vez en su vida que Isabelle experimentó algo parecido al amor. Carlos era amable donde Ricardo había sido posesivo, era joven donde Ricardo había envejecido. Escribió poesía que hablaba de sanación y esperanza durante un breve y hermoso momento. Isabelle conoció la felicidad. Tuvieron una hija, Jeanne, en 1409. La maternidad transformó a Isabelle. Los testigos dijeron que irradiaba una alegría nunca antes vista. Tenía a alguien a quien amar, que era verdaderamente suyo, alguien a quien proteger como ella nunca había sido protegida. Pero esta es la historia de Isabelle, y la felicidad nunca estuvo destinada a durar. El parto fue difícil, demasiado difícil para un cuerpo desnutrido por la depresión, desgastado por el estrés, envejecido por el trauma. Los médicos, los mismos que no pudieron curar a un rey loco, no pudieron salvar a una reina moribunda. Mientras Isabelle agonizaba a los 20 años, pidió una cosa, quería abrazar a su hija una vez más. Le trajeron a la pequeña Jeanne, e Isabelle le susurró algo al oído. Nadie oyó lo que dijo. Sus últimas palabras fueron solo para su hija. Murió el 13 de septiembre de 1409, a los 20 años, 2 veces reina, prisionera, peón y, finalmente, brevemente, madre que conoció el amor. Los cronistas de la corte dedicaron exactamente 3 líneas a su muerte, 3 líneas para una mujer que había sido vendida a los 6 años, enviudada a los 10, encarcelada hasta los 13 y muerta a los 20. 3 líneas que se centraban en las implicaciones políticas de su muerte, no en la tragedia humana de su vida. Pero ahora conocemos la verdad, oculta en archivos, en cartas privadas, en los márgenes de las historias oficiales, donde los escribas a veces decían la verdad. Sabemos lo que le hicieron a Isabel de Francia. No era una princesa de cuento de hadas, era una niña sacrificada en el altar de la política. Su sufrimiento no fue noble ni significativo, fue una crueldad evitable disfrazada de seda y llamada diplomacia. Cada vez que romantizamos el periodo medieval, cada vez que suspiramos por caballeros, damas y amor cortés, borramos a víctimas como Isabelle, niños que se compran y se venden, mujeres que se comercian como ganado, seres humanos cuya existencia entera estaba subordinada a los juegos de hombres poderosos. Las pruebas son abrumadoras, los contratos de boda que especifican la propiedad de una niña, los registros financieros que muestran el precio pagado por una niña de 6 años, las cartas pidiendo libertad, el testimonio de sirvientes que vieron sus lágrimas, los registros médicos de un cuerpo destrozado por una vida de trauma. Esto no fue una anomalía. La historia de Isabelle se repitió cientos de veces en la Europa medieval. Margarita Bonjour se casó a los 15 años, Felipe de Inglaterra se comprometió al año, innumerables niñas cuyos nombres ni siquiera conocemos porque no eran lo suficientemente importantes como para registrarlos. Pero a Isabelle la recordamos, no porque su historia fuera única, sino porque sobrevivieron suficientes fragmentos como para reconstruir la verdad. Ella representa a todos ellos, a todos los niños sacrificados por las ambiciones de sus padres. Cuando veas novelas románticas medievales en la pantalla, recuerda a Isabelle llorando por su padre mientras la llevaban a Inglaterra. Cuando los historiadores hablan de la gloria de la caballería, recuerda a una niña de 6 años preguntando si podía llevar sus muñecas a su boda. Cuando la gente romantiza los matrimonios arreglados como momentos diferentes, recuerden a un joven de 20 años que muere con el cuerpo destrozado por haber pasado toda una vida poseído. Isabel de Francia fue asesinada, no con espada ni veneno, sino con la política, no en un día, sino a lo largo de 14 años de destrucción sistemática.
Su infancia fue asesinada a los 6 años, su libertad fue asesinada a los 10, su esperanza fue asesinada a los 13, y, finalmente, su cuerpo fue entregado a los 20. Dejó atrás a una hija que, al crecer, se enfrentaría a su propio matrimonio político y a su propia reducción a un simple instrumento en los juegos de hombres poderosos. El ciclo continuó porque así es como funcionan los ciclos cuando nadie los detiene. Pero podemos dejar de romantizarlos. Podemos llamarlos por lo que fueron: abuso infantil sancionado por la Iglesia y el Estado, trata de personas disfrazada de ceremonia, la destrucción de la inocencia en nombre del poder. La próxima vez que alguien te hable del romance medieval, háblale de Isabelle. Háblale de la novia de 6 años que pagó la paz con su infancia. Háblale de las cartas que suplicaban volver a casa. Háblale de la joven de 20 años que murió sin haber vivido un solo día para sí misma. Esa es la verdadera época medieval, esa es la verdad tras los castillos y las coronas, ese es el horror que llevamos siglos intentando olvidar. Pero Isabelle merece ser recordada, no como una reina ni como un símbolo político, sino como una niña que debió ser protegida y no lo fue, como una niña que debió ser amada y, en cambio, fue vendida, como una mujer que encontró el amor demasiado tarde para salvarla. Su lápida dice: Isabel de Valois, reina de Inglaterra, duquesa de Orleans. Debería decir: Isabel, víctima de un mundo que consideraba a los niños como una propiedad. Tenía 6 años y llevaba un vestido de novia que pesaba más que ella, y nadie la salvó. Ese es el horror que debería atormentarnos, no fantasmas ni monstruos ni cosas que hacen ruido en la noche, sino el verdadero horror de personas reales que hacen cosas inadmisibles y las llaman civilización. Isabel de Francia, recuerda su nombre, recuerda su historia y recuerda que lo único necesario para que tanto mal florezca es que la gente buena mire hacia otro lado y lo llame historia. La niña que preguntó si podía llevar sus muñecas a su boda merece al menos eso. Si la historia de Isabelle te impactó, necesitas ver qué le sucedió a Catherine Howard, otra niña casada cuyo destino fue aún más aterrador. He descubierto registros de ejecución que prueban que no era la adúltera que afirma la historia.